Buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias por venir esta mañana al Círculo de Bellas Artes, a Pública 22, gracias a la Fábrica por seguir organizando estas jornadas que para todas nosotras, todas esas personas que nos dedicamos a la cultura son tan necesarias. ¿No se me oye bien? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya lo arreglaréis. Quiero decir que creo que cada año se repitan estas jornadas son importantes porque todo lo que nombra no existe, y para mí creo que para todas nosotras es importante que sigamos existiendo después, sobre todo de la terrible pandemia y de la crisis económica que ha provocado y que tanto ha afectado a nuestro sector. Por eso vamos a pasar del mundo de las ideas al mundo de la materia, ¿no? Y vamos a hablar de políticas culturales. No vamos a hablar de políticas y culturales. Esa conjunción no me viene nada bien a mí, que soy hombre y que dinamitaría por completo cualquier intención de hablar de feminismo o moderarlo. Por lo que, si nos importa, hablaremos más de políticas culturales, es decir, de cuáles son los planes, cuáles son los retos, cuáles son las necesidades del sector y de qué manera desde las administraciones van a enfrentarlos. Empezando por vuestra derecha, tenemos a Mar Sánchez, que os voy a leer simplemente una brevísima introducción del cargo que ocupas en este momento, en la actualidad, que es Secretaria General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura en la Junta de Andalucía. Nos acabamos de conocer cuando me dijeron hay que formar esta mesa. Inmediatamente me puse en contacto con los conocidos de Andalucía para que me recomendaran quién podría hablar bien de cultura, y todo el mundo me señaló a Mar Sánchez, así que desde nuestro cateto madrileñismo te damos las bienvenidas y encantado de que estés aquí con nosotros contándonos las experiencias culturales que estáis proponiendo en Andalucía. Por otro lado, tenemos también a Natalia Armijos, que es la Directora General de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, es economista, lo cual nos viene muy bien también para aterrizar las propuestas que más necesitamos, que no solamente son las programáticas, sino también cómo hacer sostenible esos programas. Y por último, pues a nuestra querida Manuela Villa, que hace muchos años escuché a Carlos Baztán, muchos años, nombrar a... No tantos. No, tú no, por supuesto, tú y yo somos jovencísimos, pero Carlos Baztán hace muchos años nombró a Alberto Anat, que está por aquí, como uno y trino, ¿no? Porque estaba en todas partes representando muchas instituciones del sector privado. Pues contigo pasa ahora mismo algo parecido, que eres una y trina. Es la secretaria general, como sabéis, de Innovación Cultural, perdón, que me voy a otro lado, es la secretaria de Cultura y Deporte en la Ejecutiva Federal del PSOE y además es diputada en la Asamblea de Madrid. Y estoy seguro de que en las próximas semanas o en los próximos días asumirá otro cargo nuevo, vete a saber cuál, porque está claro que tiene el don de la ubicuidad y del trabajo, así que ya nos contará el secreto alguna vez. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría que nos explicarais o que explicarais a los gestores culturales que están esta mañana aquí a qué os dedicáis. Brevísimamente, ¿no? Una pincelada de qué es la política cultural y de qué manera o qué cuestión tienen que saber los gestores culturales de vosotras para sacar algún rendimiento de esto. Bien, pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí en este foro de Pública 22. Y enhorabuena también por haberlo retomado después de la convocatoria del año pasado, que fue vía digital, y este año puede ser presencial y podemos estar aquí efectivamente hablando de algo que yo creo que cuando lo conoces te apasiona. Antes lo hablaba con Manuela cuando entrábamos, ¿no? Muchas veces pensamos que es muy complicado entrar en política, implementar políticas culturales desde el mundo de la formación cultural que traemos aparejado, ¿no? Y sin embargo, cuando te inmersas en ella, cuando alguien te da la oportunidad de poder implementar esas políticas, te das cuenta lo maravilloso que es y las posibilidades tan amplias que hay
de poder hacer llegar la cultura a todos los rincones de un territorio, ¿no? En mi caso, en el territorio andaluz, ¿no? Y bueno, por ese sentido, ya te digo, es muy interesantísimo, ¿no? Y que una política cultural, como tú dices, ¿cómo podría ser? Porque muchas veces se piensa que los políticos estamos para implementar nuestra política, nuestra idea, nuestra ideología en la cultura. Y en ese sentido, yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la política cultural debe de ser para que nosotros ayudemos a fomentar, a crear, a difundir, a conservar, a promocionar la cultura, pero desde la más absoluta libertad y sin el menor intervencionismo posible. Porque la cultura per se es libre, la creatividad es libre y eso es lo que nosotros debemos de apoyar, vuelvo a repetir, y estar detrás para que sea posible y para que llegue al mayor número de público posible. Porque como también antes comentábamos muy brevemente en la charla que hemos tenido, yo creo que hay dos sectores que son fundamentales para que la sociedad sea cada vez mejor. Una es la educación y absolutamente aparejada a la cultura. Creo que son absolutamente paralelas a la hora de que, repito, un gobierno, una sociedad, un territorio sea infinitamente mejor. Y con ese esquema general es con el que trabajamos en Andalucía, en este caso, ¿no? Repito que es donde tengo la competencia y es lo que hacemos, con políticas de ayudas, de promoción, de difusión a través de la contratación. Y bueno, en ese sentido yo creo que estamos haciendo un buen trabajo con las dificultades que hemos tenido en la situación que nos ha tocado vivir, donde efectivamente, salvo el periodo que tuvimos el cierre obligado por el confinamiento, ese tiempo nos sirvió para que a través del streaming, efectivamente de las nuevas tecnologías y del mundo digital pudiéramos estar trabajando para que en cuanto pudiéramos abrir las puertas otra vez de nuestras instituciones culturales, estar preparados para abrirlo con los foros que podíamos hacer, con los aforos que teníamos, en los horarios que podíamos, si se tenía que cancelar, inmediatamente volver a reprogramar, porque el sector lo necesitaba y porque el público y el espectador lo necesitaba y la sociedad lo necesitaba. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo quiero desde aquí agradecer a todo el equipo de la Consejería de Cultura, porque en ese sentido han trabajado de una forma excelente, porque creo que lo hemos conseguido, que en muy poquísimas ocasiones y por recomendación de las autoridades sanitarias que eran de obligado cumplimiento, como no podía ser de otra manera, hemos tenido que cerrar o cancelar algún espectáculo. Pero en general hemos podido funcionar y, bueno, volviendo locos un poco también a todo el mundo, ¿no? Porque tampoco teníamos horario de mañana, como teníamos horario de tarde, como teníamos horario hasta las 5, como podíamos abrir hasta las 8, como teníamos aforo del 20%, del 30%, del 50%, del 60%. Pero bueno, nos ha enseñado, vuelvo a repetir, a que es posible que la cultura se difunda y siga actuando para que la sociedad pueda disfrutar de ella. Y bueno, a pesar de esa dificultad tan horrorosa que todos hemos vivido, hemos conseguido seguir implementando cultura en nuestra sociedad. Natalia. Gracias, Pello. Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Es un gusto participar en este conversatorio con Manuela, con Mar. Y mi experiencia en políticas culturales no viene de las elecciones populares, del voto en las urnas, sino que vengo de un organismo internacional, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que es un organismo intergubernamental que trabajamos con los países miembros, 23 países latinoamericanos, España y Portugal, y también Andorra, quienes conforman la comunidad iberoamericana. Desde hace 2 años estoy al frente de la Dirección General de Cultura y mi campo profesional es la cooperación internacional para el desarrollo, en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. Tal como lo ha mencionado Mar, yo creo que el ámbito de la cultura es un ámbito muy grato, muy agradecido, con muchísimas posibilidades, y al igual que la educación deberían ser los 2 pilares fundamentales para nuestras sociedades. El trabajo que nosotros hacemos es básicamente el poner a disposición de todos los países, principalmente gobiernos centrales, que son, digamos, los principales actores, socios con los que trabajamos, pero también con gobiernos autónomos descentralizados, con instituciones culturales, públicas, privadas, en fin.
La idea básicamente es socializar el trabajo que hacen los propios gobiernos, las políticas que han ido priorizando, innovando, justamente a partir de la presencia de la pandemia. Yo creo que en general todos apuntan a esta reactivación de la cultura, cómo hacerlo. Entonces, nuestro papel también va en cuanto a conocer cuáles son estas buenas prácticas que se están llevando a cabo en los 23 países que forman parte de la OEI, poner a disposición de los equipos ministeriales esta información, poner en contacto a los diferentes ministros, ministras, funcionarios, a las experiencias que vamos identificando como buenas prácticas y generando estos espacios de diálogo. La OEI lleva a cabo lo que es la Conferencia Iberoamericana de Cultura, que digamos es el espacio natural en donde se reúnen los ministros y ministras de cultura, justamente para intercambiar prioridades, programas, proyectos y demandas que desde la cooperación internacional podemos llevar adelante. Por ejemplo, ahora mismo uno de los temas prioritarios en torno a las políticas culturales tienen que ver también con la transición hacia lo digital. La pandemia nos ha llevado a vernos por la pantalla. Pensábamos que pues lo digital ya iba a ser prácticamente todo el pan de cada día en los diferentes ámbitos educativos y cultural, pero vemos que no es así. Vemos que poco a poco vamos superando esta situación sanitaria y lógicamente todos queremos volver a la presencialidad, pero lo que sí es cierto es que aquellos procesos que se han digitalizado y que la pandemia aceleró se van a quedar. El tema es cómo hacemos, cómo introducimos los diferentes procesos digitales, las herramientas de digitalización en el ámbito cultural, sin perderle de vista lo importante, ¿no? Esa creatividad y la importancia de disfrutar del hecho cultural de manera presencial, de manera digital. La digitalización en América Latina nos trae, por ejemplo, un dilema muy grande que es esa brecha digital, ¿no? ¿Qué pasa con las zonas rurales que no tienen acceso a la conexión a Internet, que no tienen un buen ancho de banda, familias que no tienen acceso a tener un ordenador o un teléfono móvil con banda ancha? Son problemas reales que existen y bueno, en América Latina y también acá en España. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir investigando, reflexionando, dando aportes, estimulando la cooperación sur-sur para que cada vez el sector cultural, las actividades, los proyectos culturales sean ese bien público que necesita toda la sociedad? Y también cómo seguimos impulsando lo que es la creación de públicos. Para nosotros es muy importante la vinculación entre la educación y la cultura. Justamente una de las áreas de trabajo que tiene esta dirección es educación, arte y cultura. ¿Cómo vinculamos proyectos artísticos, culturales en la escuela? Desde los más pequeños, porque necesitamos que esos niños, niñas vayan creciendo con ese apetito a la demanda cultural para que sean luego los futuros públicos en otras actividades que decidan por ellos mismos el demandar cine, el demandar teatro, museos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro ámbito de trabajo. Bueno, es amplio, desde luego. Tienes ancho de banda para un rato. Manuela, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar en esta conversación. No es habitual, desde que estoy en política, encontrar espacios de debate, ¿no? En el que se habla desde un lugar casi de duda y no está uno intentando convencer al oponente, ¿no? O sea, que se agradece mucho. Con respecto a lo que comentaba Pello y un poco a qué me dedico yo, ¿no? Y en esa especie de omnipresencia, en realidad ahora tengo dos lugares de trabajo. Uno es en la Asamblea de Madrid, soy diputada y portavoz de Cultura y estoy en la oposición, lo cual ahí mi labor principal es controlar al Gobierno, hacer muchas preguntas sobre las acciones que están haciendo y también hacer propuestas, ¿no? Intento ser lo más propositiva posible. O sea, que eso podría ser un área de lo que denominamos la política cultural más pura y dura, que es la que tiene lugar en un Parlamento y que no es menor. Mi labor como secretaria de Cultura y Deporte en el Partido Socialista, en el PSOE,
está muy ligada al hecho de que el PSOE es el partido de gobierno, es un gobierno de coalición, pero es verdad que la cultura está en este partido, ¿no? En el Partido Socialista, con lo cual digamos que mi labor ahí es un poco acompañar al Gobierno o al Ministerio de Cultura, en este caso. Yo lo veo así, y así es como lo he hablado con el ministro en su caso, intentar reflexionar en cuestiones más del largo plazo, que los ministerios o las personas que estáis en el Gobierno sois conscientes de que no da tiempo. Estás en el día a día, estás apagando fuegos, hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos organismos que atender y no da mucho tiempo a hacer esa labor un poco más de largo recorrido, más de reflexión, etc., ¿no? Entonces, para mí esa es mi principal labor. Mi obsesión es elevar el rango de la cultura. Aquí lo hemos hablado, ¿no? De cómo la cultura y la educación en un momento dado iban juntas, ¿no? Iban de la mano. Entendíamos que ambas eran muy importantes para nuestra sociedad, ¿no? Que eran ambos derechos de toda la ciudadanía, y es verdad que en un momento parece que se ha ido separando y la cultura ha quedado en ciertos... bueno, yo creo que a nivel social ha quedado en un lugar casi como un entretenimiento, un momento de ocio en el que, bueno, pues vas al teatro, tal. En esta obsesión que tengo yo de conseguir o de poner un granito de arena para que la cultura sea considerada como un elemento fundamental de nuestra sociedad, creo que ahí la pandemia nos ha ayudado, porque la gente se ha dado cuenta de lo importante que es poder leer un libro, ver una película o escuchar música en momentos, momentos difíciles de nuestra vida. Pues lo que estoy intentando hacer es abrir espacios transversales, ¿no? de mucha pedagogía, de comunicación. Transversales me refiero con otras áreas del Gobierno o con otras áreas de la Ejecutiva, ¿no? Como puede ser el área de juventud, justicia, sanidad, educación, e intentar elaborar políticas conjuntas para que de alguna manera entiendan que la cultura es una herramienta que les puede servir para muchas acciones, ¿no? Lo vemos en educación, como a través de las artes se pueden aprender matemáticas, literatura, sociales, etcétera, y podemos resolver muchos problemas de falta de atención, por ejemplo, de niños que les cuesta el formato clásico, ¿no? Educativo. Y así hay miles de ejemplos que vosotros y vosotras, los gestores culturales, los artistas, los creadores, dais a diario, ¿no? en vuestra creación y en vuestros proyectos, en los que ya no va la cultura sola, que también es importante que vaya sola, pero se van entrelazando y se van entretejiendo, ¿no? Entonces, una de mis obsesiones es esa, que todo ese trabajo que yo creo que se hace en el estrato, ¿no? en la parte que no está tan en políticas de gobierno, pues que fluya hacia arriba, ¿no? Y la gente pueda ver, la gente que está en lugares de poder pueda ver que la cultura es una herramienta de trabajo. Y en la otra línea que a lo mejor puedo comentar, porque ya hemos empezado a trabajar, es en derechos culturales, ¿no? Hemos hecho un grupo de trabajo con expertos del derecho cultural en el que estamos analizando la Constitución. En la Constitución española la cultura aparece muchas veces, incluso en el preámbulo, ¿no? Ya está presente, tiene un artículo específico para ella, pero luego aparece en otros lugares y no se han desarrollado legislación en cuanto a esos lugares en los que está presente en nuestra Constitución. Entonces, estamos analizando cómo podemos desarrollar iniciativas legislativas que puedan reforzar la cultura en nuestra sociedad, pero desde un lugar de derecho, ¿no? que es quizá el primer lugar en el que tenemos que reforzarlo. Y bueno, y luego simplemente cuando Pello nos dijo, creo que quiero empezar con esto de políticas culturales, traer aquí una reflexión que venía yo pensando y que yo creo que la política cultural, las personas que estamos en política cultural, lo que tenemos que hacer es generar marcos de trabajo, ¿no? Para que los profesionales podáis trabajar en esto, y marcos de trabajo significa presupuesto, significa instituciones, significa marcos legislativos. Y creo que muchas veces se confunde la gente que está en política cultural
confunden política con programación, ¿no? Me encuentro muchos políticos que están en cultura o políticos culturales que creen que hacer política cultural es programar y me parece que estamos muy equivocados si vamos por ahí, ¿no? Hacer política cultural no es que un gran teatro de tu región o de tu gran teatro público funcione fenomenal, no, es que el resto del ecosistema cultural también tenga oportunidades, también pueda florecer, ¿no? Y bueno, pues hay esa reflexión. Es estupendo que hables precisamente de la Constitución y de la necesidad de un marco legislativo, porque al final creemos, o la sociedad ha concebido la cultura, la sociedad democrática española, que apenas tiene 45 años, ha concebido que la cultura no es un hecho cultural, sino un hecho natural. Tú entras en un lugar como el Círculo de Bellas Artes y ya está ahí. Y la Constitución, precisamente, el artículo 44, con el derecho a la accesibilidad, da por hecho que la cultura existe, pero no da por hecho, o no se refiere a los que participamos de la cultura, ¿no? De qué manera se constituye, de qué manera se construye. Como no tenemos aquí, no hemos convocado a ninguna ministra ni ministro implicado en la mesa intersectorial del Estatuto del Artista, bueno, podemos a lo mejor tocar de soslayo este asunto que para mí, creo, no sé si estáis conmigo, es capital, ¿no? Para los próximos años y desde luego para los próximos meses, porque terminará derogándose el Real Decreto que salva al sector gracias a la pandemia, y qué paradoja es esta, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Y entonces, lo que os pregunto es, para 2022, ¿cuál es el reto inminente que creéis que se avecina al sector cultural? Natalia ha tocado ya precisamente el tema de la digitalización y hemos visto que, desde luego, las artes en vivo han sido las que más han sufrido, como el uso de la cultura se ha desplazado a los hogares y el arte en vivo está cayendo en picado, ¿no? en uso y costumbre. ¿Qué es lo que viene y qué vais a hacer? ¿Qué es lo que viene y qué vamos a hacer? Bien, lo que viene, yo espero que... Es cierto que la cultura digital se ha implantado ya en nuestra vida y además es un recurso importante para quien no puede acceder a la cultura en vivo, porque no tiene que venir una pandemia para que haya una parte de la población que a lo mejor no puede acceder a esa cultura en vivo. Por lo tanto, esa cultura digital o esos medios digitales han venido a facilitar y a extender la difusión de la cultura. Eso es una realidad que ya se ha implantado. Ahora, el disfrute de la cultura en vivo yo creo que no tiene sustituto. O sea, todos deberíamos de tener la oportunidad de poder disfrutar de la cultura en vivo y hacerla llegar a todos los rincones. Eso es algo que, no sé, creo que no tiene... Bueno, pienso que no tiene discusión, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro reto ahora? Porque es cierto que la población todavía tiene cierto temor o a ir al cine, a ir a un teatro, a ir a disfrutar de una exposición en un museo, y eso es algo que nosotros estamos notando y las estadísticas nos lo dicen claramente, ¿no? Y bueno, tenemos que intentar poco a poco, también cuando esta pandemia ya por fin se convierta en endemia y que ya no haya nuevas variantes y que podamos disfrutarla, que animar al público a que vuelva otra vez a disfrutar del arte en vivo. ¿Cómo? Pues ahora mismo estamos demostrando y hemos demostrado desde el primer día que la cultura era segura. Porque es verdad que el usuario de la cultura, el espectador, el público, es muy responsable. No hemos tenido ningún foco de pandemia en ningún espacio escénico en Andalucía, porque tanto los espacios como los usuarios han respetado todas las medidas de seguridad que había que respetar. De ahí ese llamamiento a que la cultura es segura y que no hay ningún problema por ir a disfrutarla en vivo, con la mascarilla, con la distancia de seguridad que hemos tenido que implementar, que ya gracias a Dios no tenemos limitación de aforo, con el uso de los geles alcohólicos, etcétera, etcétera. No ha habido ningún problema. Pero sí es cierto que todavía el público se retrae y, como tiene esa variable de la cultura digital, pues en un momento dado pues la sigue prefiriendo en algunos estadios, ¿no? Pero entonces tenemos que estar trabajando en esa labor de difusión de que la cultura es segura, que los espacios culturales son seguros,
que el disfrute de la cultura en vivo es infinitamente más interesante que en digital, aunque en digital, repito, es una opción que nos ha venido a satisfacer y a colmar esa necesidad de cultura que hemos tenido en este periodo. Y el reto efectivamente es difícil e interesante, ¿no?, por otra parte. Luego también la necesidad de atraer a nuevos públicos. La juventud es cierto que está inmersa en ese mundo digital y es complicado atraerla a esos espacios culturales para que disfruten de la cultura en vivo, pero es un reto que tenemos que hacer. De ahí volvemos a los centros educativos, a la educación. Desde ahí, desde pequeñitos, es donde tenemos que a la población invitarla a que la cultura es absolutamente indispensable para la libertad de pensamiento, para que tengamos una sociedad libre, crítica, comprometida, solidaria. Es tan necesario que por eso pienso, repito, que desde la educación y desde esos nuevos públicos a los que le tenemos que llegar desde los primeros años de la infancia de cualquier ser humano, alcanzaremos luego esos públicos necesarios, repito, para la arte en vivas, que creo que nunca, vamos, es que no van a desaparecer, quiero decirte. Esto es una situación un poco crítica la que estamos viviendo, pero en la esencia del creador está el poderla desarrollar frente a un público, y ese público también tiene esa necesidad de poderla disfrutar en vivo. Bueno, desde la OI, ¿qué vemos? Diría dos cosas fundamentales. Una, cada vez trasladar y dar a conocer, visibilizar más que la cultura genera desarrollo. Hemos presentado en el mes de octubre una publicación que realizamos conjuntamente con la CEPAL sobre la contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. A veces vincular el hecho cultural o la acción cultural con la economía genera cierto ruido, pero yo creo que es una realidad que la compartimos, diría, todos. O sea, artistas, creadores, gestores culturales necesitan de su actividad y que ojalá todos quieren vivir de su actividad artística, ¿no? ¿De qué manera seguimos recalcando la importancia de invertir en políticas culturales, ¿no? Al igual que se invierte en educación, ¿cómo logramos que cada vez los países, los gobiernos apuesten a ese crecimiento del presupuesto para acciones culturales, para políticas culturales? Eso es fundamental. Lamentablemente, al día de hoy sigue la cultura siendo el sector despreciado por las políticas públicas, ¿no?, por los gobiernos, en la mayoría de los casos. Si hay que recortar, recortamos en cultura. Eso ha pasado con la pandemia en la mayoría de países de América Latina, lo cual es grave. Es verdad que hemos atravesado una situación sanitaria de emergencia, pero claro, ¿de qué manera también damos cabida a la cultura en este momento, que también el sector cultural fue el primero que se abrió a través de las plataformas virtuales, de los Zoom, etcétera, a brindar cultura, ¿no?, en un momento de tanta incertidumbre y tristeza? Entonces, este estudio que lo presentamos en el mes de octubre y que la publicación está colgada en la página web de la OI, www.oei.int. Ahí pueden acceder a todas las publicaciones que vamos desarrollando. Y otra que también se presentó finalmente en diciembre fue justamente un estudio sobre el impacto de la COVID-19 en las industrias creativas y culturales del Mercosur, en la que trabajamos con 11 países y fue un trabajo colaborativo con otros organismos y banca multilateral. En este punto también es importante analizar que la banca multilateral, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CAF, la Unión Europea, que también es uno de los principales organismos financiadores de la cooperación internacional, cada vez más están apostando por invertir en la cultura. A mí me ha llamado mucho la atención porque al menos en América Latina el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no estaba en el sector cultural años atrás. Habían estudios técnicos con dinero que se entrega directamente a los países para
ejecutar proyectos, o también aquellos proyectos que van vinculados con un crédito, eran para otro tipo de proyectos, para otro tipo de obras, ¿no? Generalmente infraestructura. Eso sigue existiendo, pero la diferencia de que en los últimos años instituciones como esta banca multilateral se han dado cuenta de que la cultura también genera desarrollo, crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, eso es fundamental, que sigamos entre los organismos internacionales y la banca multilateral, fortaleciendo, visibilizando la importancia de invertir más y mejor en políticas culturales. Y por otro lado, lo que también vemos, y de la mano a esta transición digital que lo he comentado, es de qué manera podemos seguir ofreciendo capacitación, formación continua para creadores, artistas, para que tengan justamente todas las herramientas y las competencias que el mundo actual nos exige, a todos en el ámbito ya de los profesionales de la cultura, ¿no? Y algo muy importante vinculado a la digitalización es hablar de propiedad intelectual. Si bien es cierto, acá en España, en Europa, es un camino que ya se lo ha recorrido durante ya muchos años, que hay normativas bastante claras y que se están aplicando por la defensa de los derechos de autor, de artistas y creadores, pero en América Latina sigue siendo todavía una tarea pendiente en la mayoría de países. Entonces, seguimos trabajando para impulsar que cada vez las políticas de propiedad intelectual se apliquen correctamente en los países y que los artistas y creadores tengan cada vez más garantía de este derecho. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, un poco retomando la cuestión que planteabas del Estatuto del Artista y los retos que tenemos por delante, yo creo que bueno, el Gobierno de España, pero en general el sector de la cultura, tenemos por delante el gran reto que es el del Estatuto del Artista. Estamos atrasados en la protección de nuestros trabajadores culturales con respecto al resto de países europeos. Los trabajadores culturales simple y llanamente no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores, ¿no? Y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. Si durante la pandemia el Estatuto del Artista hubiera estado en funcionamiento a través de las medidas que el informe de la subcomisión proponía, que tienen que ver con la fiscalidad, con regular la intermitencia, es decir, que un artista que está ensayando en su casa para hacer un bolo y a lo mejor se tira ensayando 6 meses y solamente está dado de alta un día, 2 días, 3 días, no solamente le cuenten esos 3 días para a la hora de hacer la contabilidad, contabilizar pues, sus bajas de maternales o luego las pensiones, etcétera, ¿no? Esa es la principal, yo creo que el principal reto, pero bueno, en el Estatuto del Artista tiene que ver, hay que hacer cambios en el sistema de pensiones, fiscalidad, en la cuestión del currículum educativo, ¿no? Lo que se les pide a los creadores y a los trabajadores culturales para hacer según qué actividades. Está todo bastante manga por hombro en los básicos, digamos, del trabajo cultural. Entonces, yo creo que ese es el principal reto. Es a lo que el Ministerio de Cultura hay muchísimas otras cosas, pero realmente están haciendo un esfuerzo titánico por sacar adelante el máximo de medidas en este año 2022. Forma parte del compromiso que se ha hecho con la Unión Europea para el Plan de Recuperación y Resiliencia. Es una de las reformas clave para recibir el resto de fondos y seguir implementando este plan, con lo cual es muy importante. El Ministerio de Cultura está liderando una labor compleja porque tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Social, con Trabajo, con Educación, con Hacienda. Y he de decir, la verdad, que me quito el sombrero con este ministro porque bueno, eso es muy complejo. Como bien sabéis, la cultura, se ha dicho aquí, lo sabemos todos, bueno, pues somos el hermano pequeño y yo creo que están dando pasos de gigante, además de la mano de los sectores, de la mano de especialistas en Derecho, que tienen muy trabajado lo que hay que hacer en el Estatuto del Artista, y yo espero que a finales de año podamos... Son unas reformas que van a hacerse poco a poco, paulatinamente, y espero que a final de año podamos echar la vista atrás y decir, bien, lo hemos conseguido, quedan cosas por hacer, pero el grueso está hecho, ¿no?
Luego, con respecto al plan de recuperación, que entiendo que también es otro de los grandes retos que tenemos por delante, la aplicación de todos esos fondos que en cultura ascienden, específicos para cultura, son 525 millones. Para que os hagáis una idea, y corrígeme si me equivoco, Pello, que igual de datos del Ministerio controlas tú más, el presupuesto del Ministerio de Cultura ronda entre los 800 millones y los 1.100 millones, depende del año. Con lo cual esto es mucho dinero para cultura y bueno, y en realidad el tema de la digitalización, que también se ha mencionado mucho, y la transición ecológica viene dado desde Europa, son cuestiones a las que se van a dedicar o transversales en las que ese dinero va orientado. Pero bueno, eso viene dado desde Europa, el 20% tiene que ser para digitalización y el 37% para transición ecológica. Ahí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero bueno, yo creo que entre el 2022 y el 2023 se va a ver ya la aplicación de esos fondos, vamos a poder contar historias reales de cómo está funcionando eso en la vida de la gente, de los trabajadores culturales, de las empresas. Por ahora estamos todavía con algunas líneas abiertas, algunas ayudas que ya se han abierto, pero todavía digamos que no podemos contar esas historias de en qué se está dedicando, que yo creo que es cuando realmente vamos a entender para qué sirven estos fondos y qué significa, ¿no? ¿Por qué suponen un antes y un después para nuestro sector? Y yo creo que en digitalización me gustaría brevemente mencionar que a veces no se entiende muy bien cuando hablamos de la digitalización del sector cultural, ¿no? Es como, ¿qué es eso realmente? Yo creo que ahí hay que entender dos partes, ¿no? Una que es efectivamente la digitalización de los contenidos, el hecho de que ahora una obra de teatro que tiene lugar en Madrid se pueda ver a lo mejor en América Latina, y eso tiene su interés, aunque efectivamente el directo siempre será el directo. Ahí quizá mencionar que en los contenidos la digitalización nos va a permitir hacer otras cosas. Hace poco estuve en un centro de creación digital en Barcelona, el Ideal, y que hacen todas estas cosas de arte inmersivo, ¿no? Para la que yo todavía tengo muchos prejuicios, pero me los voy quitando. Y bueno, claro, ahí hay escénicas, ahí hay gente bailando, interactuando con ese arte inmersivo, etcétera. O sea que yo creo que también a nivel creativo van a pasar cosas que ahora mismo no somos capaces de imaginar. No es solo que ahora una obra de teatro van a grabarla y se va a ver en streaming, ¿no? Que es lo que hasta ahora podemos como comprender. Yo creo que va a ir mucho más allá, ¿no? La digitalización de los contenidos es algo que vamos a flipar, la verdad. Estaremos en 5 años flipando. Pero luego es que además la digitalización también tiene que ver con la gestión, ¿no? Vamos a ser capaces de, a través de la inteligencia artificial, conocer exactamente quiénes son nuestros públicos, ¿no? Y vamos a poder hacer, si queremos, cosas específicas para ese público. Vamos a poder, en tiempo real, ver quién está comprando las entradas de nuestras obras, de nuestros cines, etcétera. O sea, que hay como dos ramas de la digitalización que yo creo que es importante que entendamos que digitalización no es solo que vamos a ver en streaming la obra o el concierto, porque es mucho más allá de lo que ahora somos capaces de entender, pero que es algo realmente que está aquí para quedarse y en lo que tenemos que entrar, aunque algunos tengamos reticencias ya casi de mayores, ¿no? De gente mayor, pero que vamos, que hay que ir a ello. Me alegro un montón que abras ese melón, porque siempre me ha interesado Pública porque es un lugar donde el público no es el protagonista, ¿no? Por primera vez o por única vez a lo largo del año, la cultura deja de mirar al público y se mira de puertas adentro y piensa en los trabajadores y en los participantes del hecho y no en el hecho. Claro, al hablar de la digitalización, hablar de los fondos, de la llegada de los fondos europeos, que tiene ese talante tan digitalizador, ¿de qué manera vais a aplicar, perdón Natalia, súmate como puedas a esta pregunta, pero de qué manera desde las administraciones españolas se va a aplicar? ¿Cuáles creéis que son las necesidades más perentorias de los sectores que están más debilitados? ¿Dónde debería ir ese dinero ya de urgencia? Bueno, vamos a ver, el destino de los fondos de MRR o de residencia, como conocemos, tienen un destino finalista que viene ya determinado.
En el caso de las comunidades autónomas tenemos hasta 7 proyectos de subvenciones. 3 serían más para la parte de patrimonio, uno es para dotación de biblioteca, modernización de archivos y recuperación del patrimonio, y 4 son más para los sectores artísticos. Entonces, a la primera línea que ya ha salido, porque hay unos hitos también que están marcados que debemos de cumplir, es la línea de subvenciones en concurrencia competitiva para la modernización y sostenibilidad de las salas de artes escénicas y musicales. Esa convocatoria ya ha salido a 31 de diciembre y quedan por salir 3 líneas de subvenciones más, que son las ayudas también para la modernización, también implementación de medidas para las salas de cine, otra línea que es para la modernización del sector cultural, lo que se conoce como aceleradoras culturales, y una última línea que es también para proyectos en áreas no urbanas, es decir, para implementar la territorialidad de la cultura. Estas 3 últimas están ahora mismo redactándose las bases y, como te comentaba, tenemos unos hitos marcados por el Gobierno central que tenemos de ir cumpliendo y que, bueno, yo creo que de momento todas las comunidades autónomas estamos cumpliendo, y porque, bueno, el interés principal es que efectivamente esas líneas salgan y se implementen y lleguen a los sectores culturales. Además, esas líneas que vienen de fondos europeos son un poco como complementarias con las que tenemos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en este caso, que son ya líneas directas para la promoción de festivales, para la producción para las ayudas a la producción de nuevos espectáculos escénicos, ayudas a las producciones audiovisuales. En ese sentido, pensamos que son complementarias y son muy interesantes porque vienen ya a cubrir todo el espectro. O sea, el espectro de la creación y de la producción de las artes escénicas y musicales y audiovisuales, y por otro lado de las salas de cine, artes escénicas y musicales, repito, y luego ya también el poder llegar efectivamente a proyectos en todo el territorio de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando, yo creo que muy bien, en colaboración con el Ministerio de Cultura. Tenemos reuniones periódicas además para poner en común lo que estamos haciendo entre todos, ¿no? Para tener también una misma línea de trabajo y que llegue al sector. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que las ayudas están siendo muy bien acogidas por todo el sector, porque, bueno, están viendo que efectivamente en un momento de dificultad, pues los gobiernos y la Unión Europea en este caso también están siendo sensibles y en cadena, ¿no? Está llegando desde Europa a los gobiernos centrales y de ahí a las comunidades autónomas, a todo el sector. Y en tiempo, y perdón que te repregunte, ¿en tiempos cómo calculas que lo vais a administrar? Perdóname. El tiempo de administración de los fondos, ¿cómo lo tenéis pautado? Pues los fondos están, es en el marco, hay algunas ayudas que tienen una única convocatoria en el año 22, hay otras ayudas que tienen convocatoria en el año 22-23 y tienen un periodo de ejecución hasta el año 2026. Por lo tanto, es un periodo amplio para poderlo llevar a cabo y ya digo, yo creo que están siendo muy bien acogidas por todo el sector. Yo diariamente me llaman muchos compañeros de administraciones locales, porque van dirigidas a administración local y al sector privado, para pedir, bueno, pues aclaración en el sentido, o sea, que hay mucho interés, yo entiendo que hay mucho interés y que la convocatoria va a tener éxito y va a llegar a muchos espacios escénicos que efectivamente lo necesitan, ¿no? Y que, bueno, por falta de créditos para la inversión no han podido efectivamente modernizar sus espacios y digitalizarlos, hacerlos más sostenibles y con nuevos medios, pues tanto sonido, iluminación, gestión digital del espacio, y creo que va a ser muy interesante, la verdad. Ojalá. Natalia, no sé si puedes sumarte de alguna manera, ¿cómo crees que va a importar o cuál es la necesidad de estos fondos que lleguen? Bueno, para nosotros lo que está ocurriendo acá en España, en Europa, es sumamente interesante porque es una experiencia que América Latina no la vive. Ahí no tenemos este fondo europeo que existen acá, este fondo de rescate luego de toda la crisis que hemos vivido los países. En América Latina, pues será el presupuesto público de los propios países los que estén
a disposición de esta reactivación que necesita el sector cultural y, como lo había mencionado, lo que pueda llegar a través de créditos de la banca multilateral. Pero en todo caso, lo que sí nos interesa ver y hacer ese seguimiento es qué tipo de proyectos innovadores se van a implementar aquí en España para que nosotros podamos recoger esas experiencias y poder compartir en estos foros internacionales con América Latina. Yo creo que esa es una experiencia riquísima, como lo comentaba Manuela. Todo el ámbito de la digitalización tiene múltiples aristas, entonces para nosotros sí es importante todas esas nuevas experiencias, toda esa innovación que se está dando acá en España en el ámbito cultural, poder trasladarlo y compartirlo con el espacio de América Latina. Bueno, sobre fondos, primero, yo no estoy en la gestión de los fondos, con lo cual hablo desde ese lugar un poco lateral, ¿no? O sea, es verdad, como dice Mar, que tenemos hasta el 2026 para gestionar esos fondos. El Estatuto del Artista, insisto, forma parte es una de las reformas de esos fondos y es en lo que ahora mismo se está trabajando. Ya han salido otra serie de ayudas que tienen que ver con el sostén, la modernización y la digitalización de espacios escénicos y las salas de cine también. Y próximamente, si no ha salido ya, la siguiente creo que tiene que ver con el libro, pero no me quiero equivocar, insisto en que no estoy en el día a día, pero yo creo que todo ello parte de una reflexión que es que durante la pandemia las empresas, ¿no? Las industrias culturales, los sectores, las microempresas, los autónomos, etcétera, que mejor han sorteado la pandemia son los que estaban digitalizados, ¿no? Son los que eran capaces de vender libros por Internet, los que podían hacer que sus obras, sus trabajos alcanzasen al mundo entero y no dependieran de esa presencialidad, ¿no? Entonces yo creo que la aspiración, digamos, o la urgencia ahora mismo es que las industrias culturales al máximo y las pequeñas empresas también, los autónomos, consigan llegar a un nivel de digitalización que les permita ampliar ese mercado, ser más fuertes, más resilientes, etcétera, ¿no? Luego hay otra serie de líneas pues, que tienen que ver y que además se van a implementar ya hacia el año 2023 y que tienen que ver con la cultura en los entornos rurales, por ejemplo, cómo hacer llegar la cultura a esos lugares para cohesionar el territorio, para mejorar, para evitar la despoblación, etcétera. El tema de las aceleradoras, que también ya se ha puesto en marcha. O sea, yo creo que hay un amplio abanico, pero creo que en general la filosofía es que esas empresas sean lo más resilientes posibles, lo más fuertes y puedan capear la crisis y mejorar su efectividad, ¿no? Hay quizá también mencionar que los fondos, creo que es un 46%, están gestionados por las comunidades autónomas, con lo cual es verdad que las comunidades autónomas, a través de ese espacio de gobernanza que es la Comisión Intersectorial, ¿no?, de Cultura, tienen mucho que decir en cómo luego vienen dadas, por supuesto, desde Europa muchas directrices, luego el Gobierno añade las suyas, pero luego las comunidades tienen mucho que decir en cómo eso llega también a los municipios, a las personas, a los organismos independientes y a las empresas, ¿no? Yo creo que no puedo decir mucho más. No, la verdad es que nos quedan 3 minutos y si pudierais ser ultra breves, con perdón por esta propuesta, pero sí que me gustaría una reflexión sobre la manera en la que las administraciones, las personas que os dedicáis a las políticas culturales, creéis que puede aportar a la sociedad igualitaria, desde dónde debe actuar la cultura para generar nuevas políticas de igualdad. Bueno, teniendo en cuenta que yo creo que todos debemos de tener muy claro que la cultura es una inversión. Yo muchas veces cuando hablas con algunas personas que no apuestan a lo mejor por esto de forma equivocada desde mi punto de vista, siempre dicen, no, es que la cultura es un gasto, es que la cultura está subvencionada, es que yo digo, pero ¿por qué es una inversión hacer un puente y no es una inversión hacer un teatro?
no sé si alguien me lo podría explicar. Y bueno, la mayoría de los sectores económicos necesitan de esa ayuda y de esa subvención y nadie lo critica, y si se subvenciona la cultura se entiende como algo peyorativo, cuando debería de ser al contrario, es que estamos ayudando efectivamente a esa cohesión a través de la cultura. Y ya el papel de la mujer es absolutamente fundamental, ¿no?, de la igualdad en la cultura. En Andalucía, desde el año 2017, tenemos la Ley 12/2017 para las garantías de la igualdad de género en la comunidad autónoma, y entonces desde hace ya 15 años se está implementando esa política de igualdad de una forma absolutamente natural y absolutamente necesaria, porque entendemos que el papel de la mujer es absolutamente fundamental en las políticas culturales, ¿no? Hay una cuestión que es muy curiosa, que muchas veces hablamos bueno, en los equipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en los museos. Las colecciones permanentes de los museos efectivamente son muchas con un sesgo masculino, porque la mayoría de los autores, pues, en épocas pasadas eran hombres y no se daba tanta importancia al papel de la mujer. Como un detalle, te contaré que el año pasado el Museo de Bellas Artes de Sevilla pudo adquirir una obra, la primera obra de la Roldana, que no tiene ninguna obra, que es una escultora del barroco maravillosa andaluza, y no tenía obra de la Roldana, y sin embargo el año pasado la pudimos adquirir. Bueno, y de su padre tenemos lo que queráis, ¿no? Y de otros autores... o al menos firmadas por su padre. Exactamente lo que queráis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en los centros de arte contemporáneo, por ejemplo, ahí sí le estamos dando la relevancia que tiene la mujer en las artes plásticas, en este sentido de las artes visuales hoy en día, ¿no? En todas las órdenes y en todas las convocatorias de subvenciones que hacemos siempre hay una puntuación especial a la inclusión de la mujer, ya sea, por ejemplo, en las órdenes de subvenciones de largometrajes, pues siempre que la directora, la productora, la guionista sea mujer, se valora mucho más, porque entendemos que tenemos que ayudar y ya normalizar, que hay sectores en los que hay estratos en los que sí está normalizado ya totalmente el papel de la mujer, pero hay otros que todavía no. Y tenemos que intentar conseguirlo de todas las maneras, que efectivamente que la mujer, que tiene muchísimo que decir en las políticas culturales y en la creación de cultura, pues esté totalmente normalizado, ¿no? Ya te digo, desde 2017 por ley se estableció, pero yo creo que está absolutamente implementado ya en las políticas culturales de Andalucía y yo creo que del territorio nacional en general. Gracias, Mar. Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la cultura para que tengamos sociedades mejores, y tenemos que empezar en llevar estos proyectos artísticos, culturales a las escuelas, a los niños, niñas. Para mí cultura es desarrollo sostenible. Si bien es cierto, la Agenda 2030 no tiene un ODS exclusivo dedicado a la cultura, porque realmente podemos impulsar las diferentes políticas, los diferentes ODS, vincularlos con la cultura. Es transversal, no tenemos un ODS específico y decir vamos a medirlo o el indicador va a ser este, porque realmente a partir de la cultura podemos incidir en educación, en ecología, el cuidado del medio ambiente, en el reciclaje, en eliminar la violencia de las aulas, eliminar el bullying. Bueno, podemos realmente incluir un sinnúmero de estrategias que nos ayuden a ser mejores personas y ser una mejor sociedad. Me cuesta mucho resumir todo esto. A ver, lo voy a intentar. Yo creo que hemos avanzado mucho, gracias a Dios, con el feminismo. Creo que tenemos que seguir avanzando, pero creo que hay otras luchas que dar, ¿no? O sea, bueno, Pello me conoce un poco más. Yo creo que tenemos que intentar que la cultura el acceso a la cultura sea igualitario para muchos otros colectivos que se nos están quedando fuera, ¿no? Que independientemente de si vives en un pueblo pequeño o en una gran ciudad, independientemente de tus orígenes sociales, de tus orígenes incluso a nivel de migración, si eres una persona migrante o no, de orígenes migrantes, que todas tus capacidades, ¿no? También, si tienes algún tipo de discapacidad, tienes el mismo derecho, tienes que tener el mismo derecho para acceder a la cultura y para acceder a lugares
de poder en la cultura, ¿no? A lugares en los que puedas crear, en los que puedas dirigir un centro de arte, en los que puedas ser gestor cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por un lado, y por otro lado, si alguien tiene una idea mejor que las cuotas, que me lo diga, porque yo por ahora no la he encontrado, pero es verdad que, vamos, a nivel de género están ya como, bueno, no todo el mundo piensa igual, pero se han impuesto, ¿no? Hay cuotas, hay un nivel de cuotas para mujer en muchas de las ayudas, etcétera, etcétera, pero es verdad que sigue gente quedándose fuera, ¿no? O sea, estamos las mujeres que tenemos, hemos tenido históricamente, obviamente, dificultad para entrar en según qué espacios de lo público y espacios de poder, pero todavía queda muchísimo por hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Mar Sánchez, muchas gracias, Natalia Morijos y Manuela Villa. Espero que os haya resultado interesante y hasta aquí. Gracias. Gracias.